te quiero hablar sobre cómo desarmar a un narcisista. Esa persona que te está haciendo sufrir, que te está destrozando la vida y que ya no sabes qué hacer, porque actúas de una manera y él te sigue haciendo daño, actúas de otra y sigue haciéndote daño. Entonces, vamos a ver primero cómo la palabra de Dios ya nos advertía de este tipo de personas y de cómo podemos también poner esos límites y trabajar en nuestra identidad como hijos de Dios para que ya no nos hagan daño. Y pues en 2 de Timoteo 3, el Señor nos habla en su palabra sobre este tipo de personas. Les leo en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, del versículo 1 en adelante. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Este es del versículo 1 al 4 en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Aquí nos describe la palabra de Dios y continúa, ¿verdad? Hablando de este tipo de personas que lo estamos viendo tan claramente cada día más en estos tiempos difíciles que el Señor nos advertía ya. Estos narcisistas tienen características muy fáciles de reconocer, que cuando estamos en medio de esa circunstancia a veces se nos dificulta poder reconocerlo, pero después cuando logramos salir nos damos cuenta que las señales fueron claras. Y yo te digo, una de las principales señales que estás con un narcisista o con un psicópata, con una persona con este tipo de trastornos es que no tienen capacidad para arrepentirse. Nunca en la vida vas a escuchar a un narcisista diciéndote, me equivoqué, yo tuve la culpa, es mi responsabilidad, yo acepto esta parte de mi responsabilidad. Es casi imposible. Lo pueden llegar a decir de una forma muy escondida para poderte manipular, pero que ellos reconozcan, yo me arrepiento de haberte hecho daño, me arrepiento de haber dicho esto o lo otro, es muy difícil, sino que imposible, que ellos puedan reconocer. Y lastimosamente, sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso estas personas pueden perder su salvación completamente al no poder reconocer que se han equivocado. No lo pueden reconocer con las personas que le rodean y tampoco, obviamente, ante Dios, ¿verdad? Entonces, lo principal que tenemos que saber de este tipo de personas que no se arrepienten, que nunca ven que hacen nada malo, que todo lo justifican y algunas veces lo hacen de manera inconsciente. Hay narcisistas que son muy conscientes de sus acciones y hay otros que viven en un mundo tan iluso, tan delirante, podemos decir, porque se crean sus historias en la cabeza y todo lo justifican, que ellos nunca creen que han hecho nada malo, entonces están convencidos de ello, por lo tanto, en ellos no puede haber un arrepentimiento ni tampoco pueden pensar que te están haciendo daño. ¿Por qué? Porque están justificando sus acciones. Entonces, para ellos no está mal. Es como tú me provocaste que yo hiciera esto. Entonces no está mal para ellos. En su mente delirante. Y hay otros que sí son más fríos y calculadores que saben que están haciendo daño y lo están disfrutando completamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarmar a estas personas tan crueles, hijos de la oscuridad, que no quieren buscar el arrepentimiento, que no quieren reconocer sus faltas, que no quieren tener realmente un teshuvá verdadero, un retorno a nuestro Padre Celestial, donde ellos puedan decir, bueno, yo he cometido estos errores en mi vida y necesito cambiar el curso de mi vida? Pues lo principal que tú tenés que hacer es demostrarles que no tienen poder sobre ti. Cuando un narcisista te está haciendo la vida imposible y ve que te pones a llorar, que te causa un sufrimiento y que haces drama, lloras, te mortificas, pues él está pasándosela de lo lindo.
Y él te está culpando todo el tiempo, pero es que tú tenés la culpa, tú hiciste. Entonces, por todos los trastornos que estas personas traen, por todas las heridas que traen de su infancia, ellos buscan castigarte por el error que tú has cometido y eso los hace sentir mejor. Entonces, cuando tú haces ese drama, tú los estás alimentando, tú les estás dando todo el poder y ellos se sienten reyes y señores, porque el narcisismo es, ellos se creen Dios completamente. Entonces, tú sos su títere y ellos están haciendo contigo lo que le da la gana. Y al verte que estás desequilibrado totalmente en tus emociones, pues yo soy Dios y yo te manejo, es la mente de ellos. Entonces, mostrarle ese drama a los narcisistas es decirles, tú tenés todo el control y poder en mi vida. Ahora bien, si tú les mostras enojo e ira, también saben que te tienen en tus manos, en sus manos. Saben que ellos tienen el control de tus emociones, ya sea que te pongas a llorar o que te enojes y que te enfurezcas y les digas mil cosas porque estás enojada o enojado, pues eso los llena también de satisfacción porque saben que te tienen en las manos, saben que ellos son los que controlan tus emociones. Entonces, no podés mostrar emociones con este tipo de personas. Tenés que ser como una piedra gris completamente, sin emociones ante ellos, así como lo que hagas o digas a mí no me afecta. Y que te vean firme, que te vean completamente firme. Y para esto, tú tenés que tener cimentada tu fe completamente en Dios y reconocer tu identidad en Dios también como hija o hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tenés tu fe, no les vas a tener temor, porque lo que sucede con estas personas es que te causan mucho temor. Te da miedo sus acciones porque sabes que no se van a tocar el corazón para hacerte daño y que van cada vez a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel para hacerte daño. No es una amenaza que ellos hacen. Ellos te pueden hacer daño de cualquier manera. Es decir, te pueden difamar, te pueden calumniar, pueden hacer que te despidan del trabajo y no les va a importar. Pueden ponerte una denuncia mintiendo sobre ti para que te hagan daño, para que legalmente puedas salir afectado y no les importa porque en su mente ellos lo están justificando. Ellos están sintiendo que lo mereces. El castigo más común de los narcisistas es la indiferencia y que te bloqueen, digamos. Que esas personas se aparten de ti para castigarte. Ese es otro de los castigos bien comunes. Los otros que te daba son extremos, ¿verdad? Son casos ya extremos donde ellos quieren sacar toda la ira contigo. Entonces, un narcisista, lo típico en un narcisista es que te bloquee en una relación de pareja. La voy a castigar un mes de no hablarle, lo voy a castigar un mes y no te habla, te ignora y no le importa si te moriste, si estás vivo, si estás llorando, si era tu cumpleaños, no le importa, te está castigando, pero eso no quiere decir que te va a soltar. Eso no quiere decir que no va a volver a hacerte la vida insoportable, porque tú sos su suplemento de energía. Entonces, su gasolina, su sentido de vivir, el tenerte a ti bajo sus manos es el sentirse vivo. Sin ti, él está perdido. Entonces, el narcisista te va a castigar de esa manera. ¿Qué haces si un narcisista te bloquea? Lo bloqueas tú también y le demostras que a ti te da igual esté o no esté en tu vida, aunque te estés muriendo por dentro, aunque estés llorando todas las noches. Tú le demostras que él no tiene poder sobre ti, porque cuando él sienta que ya perdió el poder sobre ti, tú lo desarmaste completamente. Cuando él sienta, si sos tú el que das el paso de decir, bueno, yo voy a bloquear a esta persona y la saco de mi vida, porque ¿qué están haciendo siempre los narcisistas? Insultándote, maltratándote, diciéndote que sos una basura, diciéndote que no vales nada, diciéndote que no sos lo suficiente. Entonces, si vos decís, bueno, yo hasta aquí, y lo bloqueas, lo sacas de tu vida a esa persona, si puedes hacerlo, entonces lo desarmas completamente porque lo vas a dejar completamente sin poder. Entonces, él se da cuenta que ya no sos esa persona a la que podía abusar.
Si no puedes poner, si no lo puedes bloquear porque hay hijos, porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es tu hermano, lo que sea, y tenés de cierta manera que relacionarte con esa persona, tenés que poner límites firmes, que esa persona no te vea titubear, que si esa persona te insulta, digamos, le dejes de hablar por un tiempo. ¿Me entendés? Que uses la misma estrategia que ellos hacen contigo cuando te castigan, para que ellos entiendan que no te vas a dejar abusar, poner límites. Y esto es bien difícil porque ellos se ganan la moral de las personas y generalmente saben a quién abusar, personas empáticas, personas con muy buen corazón, que no quieren hacer daño a los demás. Entonces ahí tenemos que ser fríos o te va a seguir destruyendo la vida. Y míralo desde este punto de vista, a todas esas personas empáticas que están diciendo, no, qué pobrecito, yo cómo lo voy a bloquear, yo cómo le voy a hacer eso. Esta es una oportunidad que tú le estás dando a esa persona que, si Dios lo permite, a través del Espíritu Santo, puedan llegar al arrepentimiento, puedan llegar a una reflexión cuando tú les pones un límite. Y es así cuando tú ves que una persona ha sido narcisista, y esto Dios lo he visto tantas veces con tantas personas. Ves que una persona es súper cruel y súper narcisista con su pareja y la maltrata, la humilla, le hace la vida imposible. Y cuando termina la relación con esa persona o le empieza a triangular y empieza una relación con otra o con otro, con la otra persona está súper chévere, súper buena gente. Y si la otra persona le pone límites, el tiempo del enamoramiento se va a alargar. Ese tiempo en el que ellos te están haciendo creer que son la persona más maravillosa del mundo se puede alargar si la otra persona le pone límites. ¿Por qué? Porque hasta que el narcisista te siente segura o seguro, él no va a dejar de ser lindo. ¿Cuándo deja de ser lindo un narcisista y decir, wow, me encontré al hombre o a la mujer de mi vida, esta es la persona más maravillosa que he conocido? Va a dejar de ser así cuando sienta que te tiene en sus manos, cuando vea que tus emociones tambalean a causa de él. Pero si él te ve que está firme, que está fría, que sos una persona que sus emociones no dependen de él o de ella, entonces va a continuar hasta tenerte completa, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde tenés que entender que los límites son importantísimos. Y si sos una persona que le cuesta poner límites por miedo, pues tenés que trabajar de la mano de Dios. El temor no viene de Dios. El temor es lo contrario a la fe. Tenés que trabajar tu fe para saber que si hay fe en ti, no puedes temer. No puede haber temor en ti y mucho menos a un simple mortal. Tenés que trabajar tu fe en Dios. Tenés que trabajar en poner a Dios en primer lugar en tu vida y no a ningún hombre, no a ninguna mujer, no a ninguna persona. Aquí justamente sigue en 2 de Timoteo 3, en el versículo 6 dice, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Este es el tipo de justamente el caso que hacen los narcisistas, los psicópatas, cautivando mujeres débiles, dice ahí, cargadas de pecado. ¿Por qué? Porque estás en una idolatría extrema hacia esa persona, porque estás haciendo lo que esa persona te dice aunque sepas que no es adecuado. Por eso, mujeres, o también los hombres, porque ahora se está dando mujeres narcisistas de una forma increíble también. Estoy viendo tantas mujeres narcisistas haciendo sufrir a buenos hombres. Y si tú no te has casado, si tú no has dado ese paso, no te vayas a casar en yugo desigual, porque puedes caer con un narcisista. ¿Y cómo es el yugo desigual? Una persona temerosa de Dios, que está en los caminos de Dios, es capaz de arrepentirse, es capaz de reconocer sus faltas, es capaz de reconocer que necesita de Dios en su vida como lo principal. Un narcisista jamás lo va a hacer. Puede fingir que va a la iglesia así de una manera super light, de una manera así como, ay, sí, hombre, voy a ir
y ahí voy a estar parado, pero no ves un arrepentimiento, no ves una conversión, no ves una intimidad con Dios, porque no son capaces de reconocer que necesitan de Dios. Ese es el narcisismo puro. ¿Cómo yo voy a necesitar de Dios si yo soy Dios, si yo me siento Dios? En su mente ellos creen que son dioses. Entonces, no te vayas a casar en yugo desigual. Y si tú te casaste en un yugo desigual y te casaste con un narcisista, con un psicópata, con una persona que es incapaz de arrepentirse, tenés que aprender a poner límites. Y no con el temor, es que me va a dejar, o es que no sé qué, o es que no sé cuánto. Eso es una gran falta de fe. Tenés que trabajar tu fe. Si te falta fe, pedila. Pedila para que el Señor te mantenga firme y no camines en miedo. Renuncia al miedo. Yo no tengo miedo, yo tengo fe. Repetítelo todos los días y pedile al Señor que por gracia del Espíritu Santo esa fe sea derramada en ti, para que no tengas miedo de estas personas que te están destruyendo la vida, que por esa idolatría de temer perderlos, estás perdiendo tú tu alma, estás perdiendo tú tu vida, porque estás cayendo en toda clase de pecados y estás en una idolatría extrema. Ahora bien, tenés que orar después de que tú pones esos límites, que le demostras que esas personas no tienen ningún control sobre ti. Tenés que orar por esas personas para que Dios les conceda en el nombre de Jesucristo un arrepentimiento sincero, un verdadero camino de Teshuvá, donde ellos puedan reconocer que necesitan de Dios, que necesitan cambiar el curso de su vida. De otra manera no van a alcanzar salvación. Todas las personas te van a decir, todos los psiquiatras y todos los psicólogos, que un narcisista no tiene salvación. O sea, no te van a decir salvación porque no te lo dicen desde un punto espiritual. Te van a decir, no pueden arrepentirse, no se van a arrepentir, ahí vas a estar perdiendo el tiempo. Pero tenés que orar para que el corazón de ellos pueda ponerse a favor tuyo. Todo ese odio que sienten contra ellos mismos o contra las personas que les hicieron daño cuando eran pequeñitos y que están descargando contigo, pueda cambiar y el Señor ponga el corazón de ellos a favor tuyo. Yo conozco muchos narcisistas en los que Dios, yo no te puedo decir si ya vi que un narcisista cambió completamente y fue completamente transformado, no, pero sí he visto cómo Dios obra en sus corazones para que ya no sientan esa ira o ese odio y ya no te hagan daño. Y muestran un poco de arrepentimiento. Entonces, seguir orando, persistiendo, no con una oración de sufrimiento o como que tú te sintas con la carga de que la salvación de esa persona va a estar en tus manos. No, está en las manos del Espíritu Santo. Tú orás y soltás. Porque esto depende únicamente de Dios, no de ti. Tú orás para interceder por esa persona. Pero no podés estarte complicando la vida, porque esto no depende de ti. Mira lo que dice en el versículo 5. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está más que justificado un contacto cero, un apartarte de esa gente. Aquí te lo está diciendo la palabra de Dios. Con esa gente ni te metas. Podés orar por esas personas para que, si Dios lo quiere, su gracia sea derramado en ellos y puedan ser renovados interiormente y alcancen el arrepentimiento. Pero no te expongas a seguir destruyendo tu vida con este tipo de personas, porque la salvación de ellos solo depende de Dios, no de ti. Y no puedes estar sufriendo siempre. Así de que orás por estas personas, pones límites y no les demostras ninguna emoción. Si por alguna razón tenés que relacionarte con ellos, ser lo más cortante que se pueda. No te pongas a discutir con esta persona. Esta persona que está siendo influenciada por fuerzas malignas. Es como que te pongas a discutir con el diablo. Yo te pregunto, ¿te pondrías a discutir con el diablo? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te pones a discutir? ¿Para qué empezás a querer hacer entender a esa persona cómo te sentís?
si no son capaces de sentir empatía. Si tú les decís, me hiciste daño aquí y allá, no les importa, no les importa. Ellos te van a decir, es que tú me hiciste esto, por eso me comporté así. O sea, van a justificar sus conductas. Ahora bien, sí les puedes decir, yo decido apartarme de ti porque tú me estás insultando todo el tiempo, o porque tú estás haciendo esto, porque tú me estás triangulando, porque tú tal cosa. Pero hasta ahí, no les des más explicaciones. No les digas, es que yo me siento herida por tus acciones. No, 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 nada de eso. Tú te estás comportando de esta manera, entonces yo me alejo. Y no confundamos a una persona con un apego evitativo con un narcisista. Porque una persona con apego evitativo sí puede tener ciertas conductas que es de alejamiento y de que de repente no te habla y así, pero no es porque sean narcisistas, sino que porque no saben manejar sus emociones, no saben cómo actuar, no saben cómo lidiar con lo que sienten. En cambio, el narcisista te va a querer hacer daño, te va a querer hacer sufrir. Ese es todo el objetivo del narcisista. Ahora bien, si tú tenés que tomar medidas legales, por favor, hacelo. Porque hay narcisistas que no tienen límite para hacerte daño. Y que te vas a topar que vas a tener que poner una orden de restricción. Porque si no, te puede terminar haciendo daño. Y Dios dejó las leyes en la tierra también. Entonces, no esperes cuando estos son casos extremos, ¿verdad? Estos son casos extremos. A que te sigan haciendo daño, que te puedan llegar a hacer daño a ti, a tus hijos o a tu familia. A ellos se les necesita poner límites y pensalo, les estás ayudando. Porque estas personas no tuvieron límites cuando pequeños. Crecieron en familias en que los padres eran personas completamente descuidados, que los ignoraron, que no se preocuparon por ellos, que ignoraron sus emociones, que no les dijeron, esto aquí, esto es un límite y no lo puedes cruzar, que no les enseñaron a distinguir entre el bien y el mal. Entonces al final tú les vas a hacer un beneficio a estas personas, que ya en adultez puedan reconocer hasta dónde pueden llegar. Y mira lo que en unas personas ellos se comportan de mejor manera que con otras. ¿Por qué? Porque ciertas personas les ponen límites. Los narcisistas se portan mejor con las personas que les ponen límites. Entonces, a seguir estas recomendaciones para que realmente ya puedas salir de esta situación dolorosa en la que te estás enfrentando y sin miedo, llena de fe, sabiendo que Dios está contigo y que no tenés que temer. Y pidiendo siempre la misericordia de Dios en el nombre de Jesús para que estas personas puedan llegar a un arrepentimiento sincero. Bendiciones a todos y espero traer pronto un nuevo mensaje.